buenos días. Vamos a continuar con el tema de transporte activo, transporte celular activo y pasivo. Y les voy a compartir estas diapositivas para que tengan ustedes también un repaso sobre los componentes, estructura y función de la membrana plasmática. Recuerden que todo esto ya lo vimos, ya vimos cuáles son los componentes principales, qué función tiene cada una, por qué se llama modelo de mosaico fluido. Aún así, se los voy a dejar para que les sirva de repaso. Y bueno, vamos a continuar entonces con el tema de transporte celular. Vamos a recordar que tenemos dos tipos de transporte, el pasivo y activo, y lo que definía cada uno de estos tipos era el gasto de energía y el tipo de gradiente de concentración, si iba a favor o en contra. Entonces, el pasivo, como va a favor del gradiente de concentración, es decir, se deja llevar por la corriente, pues no van a necesitar energía. Cosa contraria con el activo, que va en contra del gradiente de concentración y por ende sí va a necesitar energía. Recordemos entonces que esta energía de la que siempre se habla va a estar en forma de una molécula que se llama ATP, o sea, adenosín trifosfato. Entonces, tenemos tres tipos de transporte pasivo, que era la ósmosis, difusión simple y difusión facilitada. Y en el activo vamos a tener dos tipos, que es endocitosis y exocitosis. Tres tipos de endocitosis, vimos en la clase pinocitosis y fagocitosis de forma muy general. Recuerdan que les dije que había tres. Pues el tercero es la endocitosis mediada por receptores. Y de exocitosis vamos a tener dos tipos, que es la constitutiva y la regulada. Ahorita los vamos a ver de forma específica cada uno. Nada más quiero que quede bien claro aquí en las imágenes cómo es que la concentración de solutos pasa a través de cada una de las estructuras de la membrana plasmática. Aquí tenemos la bicapa lipídica conformada por los fosfolípidos. Aquí pueden ver las cabecitas y las patitas de la bicapa lipídica. ¿Qué es lo que está pasando con la ósmosis? Acuérdense que lo que se transporta son simplemente los electrolitos o las moléculas de agua de forma libre a través de la membrana, que puede ser a través de estos fosfolípidos o principalmente a través de las proteínas de canal. Siguiente tipo de transporte pasivo, la difusión simple. Fíjense cómo se alcanza a notar que los solutos pasan de forma libre. Aquí tenemos el paso libre de los solutos de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, o sea que a favor del gradiente de concentración. Entonces, tenemos el paso libre de los solutos a través de la membrana de la bicapa lipídica y entonces eso es difusión pasiva. Caso de la difusión facilitada, lo que facilitaba era la proteína de canal, en donde estos solutos, donde hay mayor concentración a menor concentración, pues van a pasar gracias a esta proteína intrínseca de canal o glucoproteína, que es la misma. Caso contrario entonces con el transporte activo, si se fijan, la mayor concentración de solutos yo la tengo en el medio intracelular y la menor concentración de solutos la tengo en el medio extracelular. Sin embargo, esto va en contra del gradiente de concentración, utilizando entonces ¿qué? El apoyo de mi molécula de ATP, o sea, de energía. Súper importante que recordemos entonces que los factores que influyen en este transporte celular pues va a ser, como ya vimos, el gradiente de concentración de una región de mayor cantidad de solutos a una donde hay menor, que esa va a ser la tendencia natural, por así decirlo, en el transporte pasivo. Otro factor que va a influir, la temperatura. Cuando yo tengo una temperatura alta va a ser más fácil la difusión de solutos. Quiere decir que en estas condiciones el tipo de transporte pasivo es el que se favorece, es el que se da más seguido. Y por último, la superficie de difusión, es decir, el tamaño de los solutos o el tamaño de las moléculas. Obviamente, dependiendo del tamaño de la molécula, pues vamos a encontrar nosotros afinidades distintas, si es que puede pasar por la membrana celular, es decir, la bicapa lipídica, los fosfolípidos, o si son moléculas más grandes, pues por fuerza van a necesitar el apoyo de las glucoproteínas o las proteínas de canal o las proteínas intrínsecas, esas que traspasan la bicapa lipídica. Porque es súper importante saber que la célula, todas las células animales y vegetales también, pero en este caso nos vamos a centrar en las células animales, porque es importante saber que cada una de las células animales funciona con tipos de transporte, porque gracias a esto, pues es en la forma en la que
todos nuestros órganos pueden realizar todas estas funciones para que estemos sanos. Por ejemplo, cuando estábamos hablando del tipo de difusión simple, yo les comenté que las moléculas más comunes que pasaban pues eran los gases. Entonces tenemos el ejemplo del oxígeno y del dióxido de carbono. Recuerden que pasan de forma libre por la característica de su molécula. Entonces, ¿en qué funciones yo voy a ver este fenómeno de difusión simple? Por ejemplo, cuando estoy transportando el oxígeno y el dióxido de carbono a través de la circulación. Acuérdense que tenemos vasos sanguíneos, o sea, venas y arterias. Entonces uno de ellos se encarga de transportar la sangre ya oxigenada. Y por ejemplo, pues también en el mecanismo de respiración normal, en nuestro sistema respiratorio, ese transporte de gases de oxígeno y dióxido de carbono se va a dar a través de las células, de cada una de las células que conforman estos órganos. Otro importante, cuando nosotros estamos hablando de una difusión facilitada, por ejemplo, es decir, moléculas grandes, aquí vemos el ejemplo de la glucosa. La glucosa es una molécula más grande que necesita como tal una ayuda de una proteína transportadora. Y esto va a generar que las células de cada uno de los órganos se puedan alimentar. Es decir, que acuérdense que la glucosa era el hidrato de carbono, el monosacárido, por el que por excelencia nuestro organismo se provee de energía. Entonces aquí cuando por ejemplo nosotros nos comemos una manzana o cualquier alimento que es rico en hidratos de carbono, se degrada y la glucosa pues va a ser el último de sus monosacáridos. Entonces esto va a hacer que pase o traspase como tal la membrana de cada una de mis células. ¿Para qué? Para que entre ese alimento a la célula y entonces la célula puede realizar todas sus funciones. ¿Qué tipos de células? Aquí tengo, por ejemplo, las del estómago. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí es donde llega el alimento, se empieza a degradar y a partir de aquí ya empiezo yo a absorber estos nutrimentos. Y por último, el caso de la ósmosis, lo más fácil, pues obviamente el agua, ¿no? Entonces, a través de estas células que yo tengo en mi epitelio del intestino, es decir, en el tejido que recubre las paredes del intestino, también se va a ver esta filtración constante de agua. Súper importante que recordemos entonces que las concentraciones normales que va a haber de minerales dentro y fuera de la célula, de sodio y de potasio, repito, en situaciones normales, pues es que la tendencia afuera de la célula va a ser de sodio y la tendencia adentro de la célula va a ser de potasio. Recordemos esto, ¿ok? Por favor, afuera de sodio, adentro potasio. Aquí simplemente es para que recordemos un poquito sobre las diferencias, lo revisan por favor de forma detenida. Y algo nada más que quiero resaltar es este punto de las bombas, proteínas, bombas. ¿A qué se refiere una bomba? Bombas de sodio y potasio, lo que les estaba comentando hace ratito. Si yo sé que la tendencia normal del sodio es estar afuera y el potasio es estar adentro, entonces cuando se dé este intercambio de energía con el ATP para el transporte activo, se va a dar un intercambio también de estos minerales. Ahorita se los voy a explicar. Entonces, siempre que yo vea que el ATP entra para poderle ayudar a estos solutos a salir o a entrar yendo en contra del gradiente de concentración, pues estas cantidades naturales de sodio y potasio que están dentro y fuera de la célula también van a cambiar. Aquí vamos a ver el ejemplo. Fíjense cómo entonces en el transporte activo la tendencia que tiene el sodio de estar en el medio extracelular y el potasio de estar en el medio intracelular van a depender de las cargas de energía que tenga, por ejemplo, mi proteína a la hora de transportar cualquier sustancia dentro o fuera de la célula. Fíjense cómo la tendencia es que por cada 2 potasios que entran van a salir 3 sodios. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer que la proteína del canal se abra y permita este intercambio de minerales o de iones? Fíjense cómo entra aquí la molécula de ATP, le dona un grupo fosfato y entonces automáticamente ya se convierte en ADP. Así sucesivamente, pierde otra vez su carga, pero esta apertura entonces de canales en las proteínas intrínsecas va a permitir que entren y salgan sustancias, junto con la entrada y salida de sodio y potasio. Entonces, por cada 2 moléculas de potasio que entran, van a salir 3 de sodio. Ok, entonces,
Dato importante para poder terminar de entender difusión simple, ¿qué otras moléculas también van a poder ingresar o salir en la membrana por difusión simple, además de los gases que intervienen en la respiración, que es el oxígeno y el dióxido de carbono? Pues también yo voy a poder ver que van a entrar nitrógeno, van a poder entrar otras sustancias como el glicerol, la urea, ácidos grasos, esteroles, que todos ellos son resultados del metabolismo de los nutrimentos que ya habíamos visto. Por ejemplo, las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. Entonces, hay otro grupo de nutrimentos que están acá en rojo, que si se fijan estos ya no pueden entrar de forma libre. ¿Cuáles son? Los iones. ¿Cuáles? Los que les decía, sodio y potasio, la glucosa como tal, que ya les expliqué el ejemplo pasado, los aminoácidos, que es el resultado final del metabolismo de las proteínas, y los nucleótidos, que los vimos, ¿se acuerdan? En las cadenas de ADN. Entonces, como estos ya son moléculas más grandes, ya no van a poder entrar o salir de la membrana plasmática de forma libre como lo hacen estos. Para eso entonces van a necesitar las proteínas de canal. Y entonces de esta forma yo ya voy a poder meter o sacar este tipo de moléculas más grandes a través de las proteínas intrínsecas de canal. Y posteriormente, quiero que vean por favor este ejemplo, cómo yo tengo el paso libre de solutos dentro y fuera de la célula, en este caso por ayuda de una de las proteínas de canal, o bien puede ser a través de la bicapa lipídica de fosfolípidos, como es el caso de la ósmosis, y en este caso como respetando el gradiente de concentración de mayor a menor, la tendencia de los solutos es a entrar, por ejemplo, o a irse al lado donde hay menos concentración de solutos a través de la membrana o de la bicapa lipídica. Entonces también les dejo estos datos como recordatorio, ya los habíamos visto, pero pues bueno, que quede un poquito más claro. Entonces hay que recordar que la membrana plasmática es parcialmente permeable a moléculas como el agua, el etanol, el glicerol y la urea. Entonces el agua va a pasar a través de la membrana por ósmosis, el etanol, el glicerol y la urea va a pasar a través de la membrana por difusión simple. Y otro punto importante también es que la membrana plasmática es permeable al paso de moléculas hidrofóbicas. Acuérdense que esto significaba que repele el agua. Pequeñas como oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. O sea que este tipo de moléculas también pueden pasar a través de la membrana por difusión simple. Sin embargo, hay iones como el hidrógeno, el sodio, el potasio, el calcio y el cloro que, al igual que moléculas hidrosolubles como la glucosa, los aminoácidos y la mayor parte de las moléculas polares, es decir, las que son afines al agua, van a tener una tendencia para pasar por las proteínas de canal, las grandotas, las que logran traspasar la membrana de la bicapa lipídica. Entonces por aquí es donde van a pasar este último grupo de moléculas. Les voy a dejar un video porque no lo pude encontrar en YouTube, entonces no les pude compartir el link. Se los voy a compartir aquí y sirve que se los voy explicando en caso de ser necesario. Vayan anotando por favor los conceptos de endocitosis, exocitosis, porque es importante diferenciarlos. Ya terminamos de ver los 3 tipos de transporte pasivo. Ahora vamos a ver de forma específica los tipos de transporte activo, endocitosis y exocitosis. Esta imagen que vemos aquí es una demostración de la bicapa lipídica de la membrana. Aquí podemos ver las cabecitas de los fosfolípidos, es decir, la que compone los grupos fosfatos, y entonces aquí podemos ver un ejemplo de una molécula que está tratando de entrar al interior de la célula, atravesando ¿qué? La bicapa lipídica de la membrana. La endocitosis es un mecanismo de transporte activo por medio del cual las células ingieren diferentes clases de moléculas. Los principales tipos de endocitosis son fagocitosis, endocitosis mediada por receptores y pinocitosis.
La fagocitosis es la ingesta de partículas sólidas relativamente grandes, tales como microorganismos, partículas insolubles, células dañadas y restos celulares. En este proceso, la membrana plasmática emite extensiones, llamadas pseudópodos, que envuelven al material por ingerir, lo introducen y forman una vesícula llamada fagosoma, que se desprende de la membrana para incorporarse al citosol. O el citoplasma. A continuación, el fagosoma se fusiona con un lisosoma, cuyas enzimas hidrolíticas degradan el material fagocitado. A la vesícula formada por la unión de un fagosoma y un lisosoma se le llama fagolisosoma. Los eucariontes unicelulares, como los protozoarios, se alimentan mediante fagocitosis. En la especie humana, la fagocitosis es un medio tanto de defensa contra microorganismos invasores, por ejemplo, bacterias, como de eliminación o reciclaje de restos celulares, y es realizada por células fagocíticas llamadas macrófagos y neutrófilos. Estos macrófagos y neutrófilos son los que componen los glóbulos blancos del sistema inmune. Entonces lo que hacen es comer o fagocitar a las bacterias o a los agentes externos patógenos que nos pueden hacer daño. Y así es como el sistema inmune nos protege de cualquier agente extraño mediante fagocitosis. ¿Por qué? Porque son moléculas grandes y sólidas. En la fagocitosis, todo el material que entra a la célula termina en los lisosomas para su degradación. Este es el Y pseudópodo. los resultantes fragmentos de desecho se eliminan mediante exocitosis. La endocitosis mediada por receptores es un proceso selectivo en el que la célula incorpora solo macromoléculas identificadas por receptores de membrana específicos. Este mecanismo es el tipo más común de endocitosis en las células animales. El proceso mejor caracterizado de endocitosis mediada por receptores es aquel que ocurre con la formación de vesículas revestidas de una proteína llamada clatrina. En este Ojo, se llama endocitosis mediada por receptores. ¿Por qué? Porque aquí en la membrana de la célula vamos a encontrar proteínas receptoras. Acuérdense que les dije que las proteínas tenían un sitio activo, es decir, afín, único y específico para la molécula que necesiten captar. La clatrina es un tipo de proteína que se va a encontrar en el medio intracelular y esta va a ayudar a reforzar esta vesícula o esta bolsita que se va a formar. Ahorita la van a ver. proceso, las macromoléculas que se van a ingerir se adhieren a los receptores específicos situados en la superficie celular. Estos receptores son proteínas transmembrana que por su lado extracelular se unen a las macromoléculas ya mencionadas y por el lado citosólico se adhieren a una cubierta de clatrina. Una vez que las macromoléculas se unen a los receptores, el complejo formado por ambos componentes entra a la célula en forma de una vesícula revestida de clatrina. Cuando esta vesícula se desprende de la membrana plasmática y se libera en el espacio intracelular, se elimina la cubierta de clatrina. A continuación, la vesícula que aún transporta a los receptores y a las macromoléculas se fusiona con la membrana de un organelo llamado endosoma. Dentro del endosoma se produce la separación de las macromoléculas y los receptores. Luego, los receptores regresan a la membrana dentro de vesículas derivadas del endosoma, llamadas endosomas de reciclaje. Por otro lado, el endosoma con las macromoléculas ingeridas se desplaza hasta encontrarse y fusionarse con un lisosoma, cuyas enzimas hidrolíticas degradan a las moléculas internalizadas. La pinocitosis es un proceso en el cual las células ingieren líquidos y pequeñas moléculas solubles sin hacer ningún tipo de selección.
Todas las células eucarióticas ingieren continuamente líquidos y moléculas por pinocitosis. Tras captar el material del espacio extracelular, la membrana de la célula se repliega y forma una vesícula con el contenido ingerido, llamada vesícula pinocítica o pinosoma, la cual se fusiona a continuación con los lisosomas, que degradan las partículas, cuyo contenido se puede liberar para mezclarse con el citoplasma. Fíjense cómo el nombre de las vesículas que se forman en la endocitosis cambia. Si es fagocitosis se va a llamar vesícula fagocítica y si es pinocitosis se va a llamar vesícula pinocítica. La exocitosis o secreción celular es el proceso por el cual las células expulsan moléculas grandes a través de vesículas que se fusionan con la membrana plasmática para ser usadas por la propia célula o por otras células en diferentes procesos biológicos. Las vesículas se producen principalmente en el aparato de Golgi, pero también pueden provenir de otros compartimentos, como los endosomas. Existen dos tipos de exocitosis, constitutiva y regulada. La exocitosis constitutiva se realiza en todas las células y sirve para la liberación de componentes de la matriz extracelular o solo para transportar proteínas de la membrana recién sintetizadas que son incorporadas a la membrana plasmática después de la fusión de la vesícula de transporte. Quiere decir que la exocitosis constitutiva solamente va a transportar componentes de dentro de la célula hacia afuera, pero no las va a soltar, las va a mantener aquí pegadas en la membrana. Entonces la mayoría de estas moléculas pues suelen ser proteínas que van a tener algún tipo de trabajo pendiente aquí en la membrana. Entonces acuérdense que los tipos de proteína que teníamos acá podrían ser enzimas, podrían ser proteínas receptoras y justamente ese es el trabajo que van a tener aquí. O si bien es el caso es que a lo mejor puede ser algún producto de desecho que no ha terminado de ser sintetizado o metabolizado, se queda aquí pendiente. ¿Para qué? Para que el resto de proteínas o componentes que se encuentran aquí en la membrana lo terminen de sintetizar o de metabolizar para que entonces posteriormente ya se pueda eliminar con el siguiente tipo de exocitosis que va a ser la regulada. Exocitosis regulada, a su vez, es un proceso que realizan las células especializadas en la secreción. En este caso, los productos moleculares no se quedan en la periferia de la célula, sino que se expulsan al espacio extracelular. Esto sucede, por ejemplo, en las neuronas, las células del epitelio digestivo y las células beta pancreáticas, que secretan neurotransmisores, enzimas digestivas e insulina, respectivamente. ¿Por qué las neuronas? Porque acuérdense que las neuronas funcionan a través de sinapsis, entonces esas sustancias químicas que se mandan de una a otra, que son los neurotransmisores, se tienen que eyectar, se tienen que lanzar fuera de la célula, entonces se pasan de una célula a otra. En el caso de la insulina, que es la hormona que se encarga de regular la glucosa en sangre, que es la razón por la que las personas con diabetes no pueden sintetizar y metabolizar correctamente el azúcar, pues es porque en el páncreas tenemos células que se llaman células beta y esas células beta son las que producen insulina. Entonces, como producen esta sustancia, esta hormona, necesitan aventarla a circulación al resto del organismo. ¿Para qué? Para que puedan realizar su trabajo. Entonces, la exocitosis constitutiva quiere decir que las moléculas se van a quedar aquí pegaditas en la membrana. Y la regulada es la que avienta como tal o eyecta, secreta otro tipo de sustancias. ¿Para qué? Para que éstas vayan a circulación o a otras células o a otros órganos y que puedan realizar su trabajo. Quiero que recuerden esto porque estas se van a llamar mensaje y lo vamos a ver en el tema siguiente, que es comunicación celular, ¿ok? Enzimas digestivas e insulina.
Ok, entonces por el día de hoy sería todo. Les voy a compartir también un link de endocitosis y exocitosis, es este. Este les va a servir para poder repasar, para que si necesitan tomar más notas lo hagan o para que refuercen un poquito más el tema. Ay, no carga. Bueno, pero les voy a dejar el link. Entonces, la actividad se las dejo desarrollada en la caja de tareas y cualquier duda, por favor, no duden en preguntar. Revisen la fecha de entrega, la hora de entrega también, por favor, y sobre todo los requisitos que les estoy pidiendo para la tarea. Bonito día. Células pequeñas, partículas de material orgánico.